Buenas tardes, amigos de YouTube. En este video quiero hablarles sobre si nosotros, las personas con Asperger, autismo y otras condiciones del espectro del autismo en general, sobre si nosotros somos personas antisociales o podemos tener conductas antisociales. Bueno, pasa como ustedes habrán oído a veces en las noticias, sobre todo en algunos titulares han salido atribuyendo a personas en particular con el síndrome de Asperger alguna matanza, algún crimen. Tenemos, por ejemplo, lo que pasó con Alan Lanza en Estados Unidos, o lo del piloto que estrelló un avión, e historias así por el estilo. Y parece que eso se ha puesto como de moda. Y más ahora que cuando el síndrome de Asperger es una condición pues que se ha colocado de moda y que al mismo tiempo hay muchos mitos alrededor de él. Parte de esos mitos es que por un lado se habla de que son genios, de que son personas así como Einstein, Isaac Newton y así. Por otro lado también se dice que son personas que tienen poca empatía. Y cuando se habla de la poca empatía, entonces ahí ya vienen estos prejuicios de decir entonces que son personas propensas a cometer actos criminales y a ser malas. Para empezar, pues quiero mostrar en este video que una persona con Asperger no es igual a un psicópata. O sea, un psicópata es una persona que tiene algo que se llama trastorno de la personalidad antisocial. ¿Esto en qué consiste? Esto consiste pues en una persona o sea, que no, que primero es muy narcisista. O sea, es una persona que está muy centrada en sí misma, que solamente le interesan sus cosas. Una persona narcisista es como una persona egoísta, pero al llevado al extremo. Y también es una persona que tiene demasiado ego. Y en estas personas, ¿qué es lo que ocurre? Que la falta de empatía se manifiesta en que son personas que son capaces de hacer daño a otras personas, pero sin ponerse en el lugar de esa persona. O sea, no tienen así empatía emocional. Normalmente cuando a una persona le cuentan una historia, digamos, de algo malo que le haya pasado a otra persona, usualmente lo que pasa es que se pueden sentir emociones acordes a la experiencia que tuvo esa persona. Por ejemplo, si a mí alguien me cuenta que fulano estuvo hospitalizado tantos días, que tuvieron que hacer una cirugía, yo por lo menos en mi caso particular yo puedo ponerme en el lugar de esa persona porque pues en mi vida tuve una experiencia similar. Cuando yo tuve 7 años, una vez preciso estuve hospitalizado por 7 días. Entonces sé qué es lo que es estar hospitalizado, sé que es estar en una cama y no poder moverse para muchos sitios, el tener que estar ahí acostado. O sea, la empatía la va dando más o menos, por un lado, la experiencia que nosotros tengamos y por otro lado es algo biológico. Esto pues está muy relacionado con lo que es el mecanismo de teoría de la mente. Esta empatía, digamos, de que si alguien nos cuenta otra experiencia y de sentir alguna emoción acorde a esa experiencia, ese es el tipo de empatía que, digamos, del cual carecen los psicópatas. Un psicópata puede ver una persona malherida y no sentir nada. Puede, por ejemplo, maltratar a un animal. Tampoco eso le va a causar ningún remordimiento.
O sea, son personas, digamos, que carecen de ese mecanismo que los frena a cometer malas acciones. Entonces son personas que hablarles a ellos de reglas morales es perdido. O sea, ellos pueden matar a alguien, pueden hacerle daño a otra persona, pueden maltratarla y les va a dar igual. En este sentido, es que las personas con autismo son diferentes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que algo que pasa en muchas personas dentro del espectro autista es que si bien tienen dificultades para interactuar, pueden haber dificultades para ponerse en el lugar del otro, o puede incluso faltar deseo de interactuar socialmente. Muchas veces esto es percibido como si la persona, por un lado, careciera de empatía y por otro lado, según el tipo de experiencia que haya, como si la persona lo hiciera a propósito. O sea, me explico. Podemos ver una persona dentro del espectro del autismo que puede que no le guste socializar, que no le guste mirar a la gente cuando le hablan, o que si alguien le ofrece algo se muestre indiferente. Y una persona pues que no conozca eso va a pensar que es un creído, o que es muy orgulloso o así. O por ejemplo puede pasar que una persona esté obsesionada con los celulares. Entonces vaya por la calle y le coja el celular a otra persona. Entonces pues, esa conducta puede malinterpretarse. O sea, se puede pensar que la persona es un ladrón o algo así. Entonces, aquí hay que mirar que existen dos tipos, digamos, de conducta. Hay una conducta antisocial, que claramente tiene la intención de hacer daño. Hay planificación para hacer ese daño y todo. Y otra, pues, que simplemente es una malinterpretación de lo que las otras personas perciben. Esto es lo que usualmente suele pasar en las personas dentro del espectro del autismo. Ahora bien, algo que también ha pasado es que hay personas con otras condiciones que también presentan falta de empatía y todo, que se han confundido con lo que es el síndrome de Asperger. Usualmente quienes han hecho esta confusión han sido personas que por lo general no están bien informadas. Y es muy fácil confundir y decir que todo lo que cause dificultad social automáticamente es Asperger o autismo cuando realmente no es así. El déficit de habilidades sociales es solamente una parte de la compleja ensalada de frutas que es el autismo. Como ya expliqué en un video anterior, el autismo son muchas cosas, problemas sensoriales, algunas condiciones que afectan la percepción de cómo la persona se percibe a sí misma. Incluso también puede haber problemas de aprendizaje, en fin. Pero entonces, aquí podemos ver que una persona que sea psicópata, que tenga trastorno de personalidad antisocial, tiene un perfil muy distinto al que tiene la persona con TEA. ¿Por qué? Porque muchos actos, digamos, antisociales que son delictivos y demás, requieren mucha planificación, requieren capacidad para la persona para mentir, y todo eso requiere tener una teoría de la mente muy avanzada, cosa que muchas personas con autismo no tienen. Obviamente, claro está, esto no significa que las personas con autismo o con alguna condición del espectro autista no tengan teoría de la mente. Sí la hay, pero entonces es una teoría que se desarrolla más lentamente.
y que pues no tiene el mismo alcance que la teoría de la mente que puede llegar a tener una persona de estas. Por otro lado, una persona con TEA es una persona pues que puede aprender a mentir, pero va a tener problemas, por ejemplo, para mantener la mentira en el tiempo, para sostenerla, o sea, no lo va a hacer con la misma eficacia. Y lo otro es que por las mismas diferencias que tiene la persona con una condición del espectro del autismo con respecto a la gente convencional, lo más probable que ocurra es que a la persona se le haga bullying por el solo hecho de ser diferente. O sea, muchos casos de personas con Asperger que conozco les han hecho bullying en el colegio, los han golpeado, les han roto sus útiles escolares. Entonces, con esto que quiero mostrar, que en las personas con Asperger y autismo alto rendimiento y TEA en general, lo más común no es que estas personas sean violentas, ni tampoco sean victimarios, sino más bien la tendencia es que tienden a ser las víctimas. O sea, generalmente tienden a ser víctimas de otras personas. Ahora, cuando una persona con autismo presenta una conducta agresiva, bueno, las causas son generalmente, por lo general las conductas agresivas tienen fines comunicativos, sobre todo si hablamos de personas que no son verbales. Muchas veces una conducta disruptiva, por lo general suele presentarse como una autoagresión y puede producirse ya sea por una sobrecarga sensorial, que pueda dar origen a una rabieta, puede ser tensión acumulada, sobrecarga mental. Algo que sí tenemos nosotros, algunos de nosotros, es que nos cuesta controlar nuestras emociones, porque algunos tenemos algo que llama lexitimia, que la lexitimia es la incapacidad de escribir con palabras las propias emociones. Esto hace que las emociones se acumulen y lleguemos a un punto en que se produzca algo que llama un secuestro emocional, o sea, que la emoción tome el control. Pero eso es algo que se puede manejar y controlar. Y cuando ocurre, lo más probable es que la persona se autoagreda y no que agreda a otros. Ahora bien, volviendo al tema este de la masacre de Connecticut y todo eso, es muy raro que una persona con Asperger cometa algún crimen. Obviamente no estoy diciendo que sea imposible, que sea imposible, pero es muy raro. Porque como ya había explicado antes, es un perfil diferente. De hecho, el perfil que tienen las personas que sí son antisociales, que sí son manipuladoras y todo eso, es un perfil contrario al espectro del autismo. O sea, es un perfil que involucra mucha teoría de la mente y que sería algo así como un neurotípico extremo. Bueno, lo otro también es que esto del Asperger pues también, como vemos, pues da origen a muchos mitos, y mucha confusión. De hecho, en internet hay personas que se han hecho pasar por personas con el síndrome de Asperger y que en realidad son personas que cuando uno habla con ellas y las analiza bien, realmente uno lo que ve es que tienen otra condición, o que son esquizotípicos, o que tienen trastorno de personalidad limítrofe, o incluso este trastorno de personalidad antisocial que acaba de mencionar. O sea, son personas que sí hacen daño, que sí manipulan a otros miembros de los grupos, los pueden incluso difamar públicamente. Y estas personas lo que hacen es que usan el síndrome de Asperger como una excusa para hacer cosas que son realmente malas.
Este grupo de personas dentro del Internet pertenece a un grupo de los llamados trolls. Ellos aprovechan los grupos Asperger porque generalmente, como he explicado antes, muchas personas con autismo son vulnerables en este sentido de lo que es la socialización. Y estas pues son personas que se aprovechan. Y pues por desgracia, estas personas de las que estoy hablando, que en realidad no son personas con Asperger, sino son realmente como lobos disfrazados de oveja, lo que hacen es que ayudan a perpetuar los mitos que ya existen respecto a la condición. Lo otro es que cuando ustedes vean una conducta, digamos, disruptiva en una persona con Asperger o autismo, o sea, no piensen inmediatamente que la persona lo hace con malas intenciones o por ser malcriada o así. Más bien pregúntense si hay algo en su entorno que le está molestando o si la persona tiene mucha ansiedad o estrés acumulado. También esto es importante, o sea, ver que cuando una persona con Asperger o autismo supera en gran medida sus limitaciones sociales, o sea, las conductas disruptivas pueden desaparecer con el tiempo. Además, otra cosa en la que quiero hacer énfasis es que muchas personas con Asperger y autismo son personas que les gusta seguir las reglas, les gusta seguirlas a rajatabla y de forma literal. Entonces esto es otra de las cosas que hace que sea poco probable que una persona con autismo cometa algún crimen. Lo otro también es que lo que usualmente he visto es que muchas personas con autismo, Asperger, participan en causas humanitarias, o sea, en causas que tienen que ver con los animales o con los niños. Y son personas que, contrario a lo que se piensa, pueden tener mucha empatía. La diferencia es que nosotros expresamos la empatía de un modo diferente. O sea, quizás no, digamos si alguien llega y nos abraza o nos saluda, quizás puede que no respondamos del mismo modo, pero que lo hagamos de otra manera. Quizás puede que alguien quiera conversar con nosotros y no nos unamos a la conversación, pero si es una persona que nos agrada, o sea, le vamos a responder de otra forma. O sea, no, la persona con autismo es una persona también que quiero aclarar que también tiene emociones. También puede tener tristeza, alegría, ira, frustración. Quizás algunas emociones son más intensas que en las personas convencionales, pero las hay. Y muchos de nosotros también podemos captar eso en las otras personas y a veces de una forma más intensa y una forma que de hecho hasta puede ser confusa. Entonces hay ocasiones en las que más que en las que lo que habría no sería una falta de empatía, sino un exceso de la misma. Y esto, como ya había mencionado antes, pues es algo que no le pasa a estas personas antisociales. Muchas veces también la persona dentro del espectro del autismo busca encajar porque se siente diferente. Estas personas en cambio creen que ellos son los reyes, o por así decirlo, se creen superiores al resto de la humanidad. Entonces creen que pueden pisotear a los demás. Y bueno amigos, esto es lo que quería comentarles pues para aclarar un poco.
las diferencias que hay entre una persona con autismo y una que sí tiene un perfil antisocial. Y pues para mostrar pues que no está bien para nada que los medios de comunicación nos confundan con criminales y personas psicópatas cuando realmente hay muchas personas y con otras condiciones que han hecho cosas peores y que además, o sea, el hecho de que algo sea desconocido no lo convierte automáticamente en malo. O sea, yo invito a los que son periodistas, a los que escriben artículos para los periódicos, los blogs y todo eso, que cuando vayan a hablar del Asperger, del autismo, por favor se documenten bien. No lean lo primero que encuentren en Google, sino indaguen más. Hablen con una persona incluso que tenga la misma condición o con un familiar de la misma. Y bueno amigos, eso es todo. Si el video les gustó, suscríbanse a este canal, denle me gusta, si pueden compártanlo y cualquier cosa déjenme sus comentarios. Yo estaré encantado de leerlos y en cualquier momento que pueda pues los voy a leer. Y adiós y hasta otro video.